Bueno, entonces la primera pregunta sería, ¿cómo fue tu acercamiento a la astrología? ¿Cómo llegaste a la Bueno, astrología? mi acercamiento a la astrología fue muy lento. En realidad yo soy hijo de un profesor de instituto, catedrático de instituto, que era de ciencias. Yo crecí con él, pues era un hombre pues, con muchísimo prestigio en su centro docente y bueno, pues era muy magnético, tenía una gran capacidad de convocatoria, ¿no? Y era una persona pues, que contaba unas historias maravillosas y a mí pues la ciencia siempre me apasionó. Aunque yo tenía una vocación pues más centrada en las artes, porque yo desde muy pequeño pues el arte sobre todo, la arcilla y el dibujo pues era mi pasión. Yo la primera carrera que estudié fue la carrera de Bellas Artes, es decir, yo empecé estudiando Bellas Artes y bueno, pues no la acabé. Tuve un momento pues bastante complicado, vital, en el cual pues me di 2 años sabáticos y luego pues al terminar, sin saber muy bien qué hacer con mi vida, en aquella época pues tenía 21 22 años, pues empecé a asistir a las clases en la universidad como oyente, las clases de filosofía. Y entonces, pues bueno, con el tiempo, pues leyendo a Platón, leyendo los presocráticos, leyendo a Kitty Raven, Scofield, leyendo también pues a Catri y a otros, pues me fui entusiasmando y la filosofía fue entrando paulatinamente en mí. Y empecé a estudiar la carrera Mm. de filosofía. Entonces, bueno, pues en la carrera de filosofía empezamos por los griegos y quedé fascinado por la grandeza, ¿no? Ese gran momento histórico, por la grandeza de Grecia, sobre todo por los presocráticos. Y me pasé pues, una parte de mi periodo universitario pues, profundizando sobre todo en la ciencia de aquellos que son en realidad pues, nuestros padres espirituales, ¿no? O nuestros abuelos, ¿no? Las raíces del pensamiento occidental. Entonces, en la universidad, pues estudié bastante en profundidad los distintos paradigmas del mundo antiguo, paradigmas relacionados básicamente con la ciencia, y tuve un contacto, pues, podríamos decir, colateral con la astrología. El primer libro de astrología que yo leí, lo leí por aquella época, era Astronomicon de Marco Maniglio, que era un texto que hoy se considera bastante heterodoxo, aunque tiene cosas, pues, sobre todo lo que representa el sistema de unificación y lo que representa, por ejemplo, el tratamiento de parte espíritu, parte fortuna, ¿no? Yo en aquella época no tenía una base, un fundamento para poder precisar hasta un nivel lo bastante profundo lo que está implicado en ese texto, ¿no? También estudié a Ptolomeo, estudié pues bastante astronomía griega, astronomía geocéntrica, astrología tolemaica y aristotélica. De Mm. hecho, pues yo pues, en aquella época hice varios monográficos pues, sobre la física de Aristóteles, sobre el tratado sobre los meteorológicos y también sobre el tratado sobre la generación y la corrupción, que fue algo, bueno, y también pues la tesis de las raíces, que tiene que ver con la doctrina de las raíces, que tiene que ver con los elementos, ¿no? También estudié pues las bases de la medicina greco-romana. Bueno, yo tuve el periplo universitario, después de terminar la carrera, pues empecé a trabajar en una cosa completamente diferente, que di clases en la universidad, pero al final eso se abortó y durante muchos años estuve realizando otras tareas, pero seguía estudiando pensamiento y filosofía Mm. antiguos, ¿no? Con el paso del tiempo, pues la astrología fue interesándome por otros asuntos, porque yo también en la última etapa de la universidad, pues empecé por mor de un profesor que tenía, que era profesor y además mentor, que introdujo psicoanálisis en la universidad, no desde un punto de vista, en la facultad de filosofía, quiero decir, no desde un punto de vista psicológico, sino desde un punto de vista filosófico. Es decir, todo lo que estaba asociado a el pensamiento psicoanalítico que había tenido pues mucha importancia en el desarrollo en el campo de las ideas a lo largo del siglo XIX, finales del siglo Ujú. XIX y a lo largo de todo el siglo XX. Entonces yo pues me introduje en el foro lacaniano
empezó pues mi terapia de habilitación, que no la terminé, y me interesó pues muchísimo pues la psicología junguiana, la psicología del inconsciente. Y bueno, a lo largo de los años pues leí bastante en profundidad la obra de Jung. Tengo las obras completas de Jung en la biblioteca que conserva todavía mi exmujer en su estudio, y le di muchas vueltas a él y a otros grandes psicoanalistas y también personajes del Círculo de Eranos. También en aquella época, ya 10 o 12 años después de terminar la universidad, pues me interesó mucho el pensamiento tradicionalista, o sea, gente como Fritjof Schuon, como René Guénon, como Ananda Coomaraswamy y las religiones comparadas, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo pues, fue un proceso de sedimentación pues, bastante intenso, pero dilatado a lo largo de 2 años. Hasta que aproximadamente era unos 15, pues empezó mi paulatina entrada en la astrología, que fue a través básicamente de la astrología junguiana y de la astrología psicológica, a través de obras como Liz Green, por ejemplo, como Joversas Portas, como Richard Idemont, y sobre todo me impresionó bastante los tratados acerca de los planetas transpersonales de Liz Green, tanto el que tiene dedicado a Plutón como el que tiene dedicado a Urano, como el magnífico libro sobre Neptuno. También leí el libro de Richard Tarnas, que fue para mí un impacto muy profundo, y estuve estudiando durante bastantes años astrología moderna. Por ejemplo, Símbolos del Horóscopo, por ejemplo, de Robert Hunt, y otras obras, ¿no? Arroyo, por ejemplo, y otros. Y luego, pues fue bastante más tarde cuando me di cuenta de que si quería los fundamentos de la astrología, pues debía recuperar mis inclinaciones de mi etapa universitaria. Y entonces, pues empezó mi estudio de la astrología griega, la astrología helenística, y luego paulatinamente la astrología de los árabes, a través sobre todo de la filosofía de Aristóteles. Ptolomeo, que es uno de mis puntos de referencia, descubrí a Doroteo, que fue un impacto muy potente para mí, y luego pues a través de Teófilo de Edesa pues empezó mi singladura por lo que en estos momentos es probablemente el campo astrológico pues que más me fascina, ¿no? Que es la astrología medieval, sobre todo la astrología judía y la astrología árabe. Y nada, pues un día decidí pues empezar a hacer cartas e interrogaciones, sobre todo antes de hacer natales. Y bueno, me fascinó. Y en un principio no pensaba que tuviera pues una aplicación, y por eso no ejercía, que tuviera una aplicación práctica tan sorprendente, ¿no? O sea, yo practicaba, podríamos decir así, la astrología con un interés estético. Y sobre todo por aplicar pues, técnicas antiguas que estaban muy vinculadas, por ejemplo, pues a la doctrina o conocimiento, a la cosmología, tanto de Aristóteles como de Ptolomeo. Entonces, con el paso del tiempo fui descubriendo pues, que la potencia que tenía esa herramienta, y empecé a dedicarme a la astrología en un momento en el que rompí con mi ocupación anterior, que era muy diferente, y dividí mi vida en ese punto. Y ahora, pues, como sabes, y como sabrá mucha gente que nos escuche, pues mi ocupación es total Logos Astrológico, que es una escuela online de astrología clásica, y como consultor, es decir, como artista o estrellero, más bien. Me gusta mucho la palabra estrellero. Ese es un poco pues, mi biografía astrológica. Bien. O sea que fue a través entonces de la filosofía que llegaste, podríamos decir. Bueno, a través de la filosofía y de múltiples vertientes, también a través pues, del pensamiento tradicionalista, a través también de la psicología, a través del estudio comparado de las religiones, que también fue una de mis grandes pasiones. Gente como, bien, por ejemplo, Mircea Eliade. Posteriormente también el campo de la antropología me influyó bastante
para ir paulatinamente derivando hacia lo que es el punto dulce, en el cual yo di el salto hacia el conocimiento lo más riguroso posible de las bases de las técnicas tradicionalistas, tradicionales, mejor dicho, de la astrología y de la astronomía, porque yo básicamente soy un astrónomo. Lo que pasa es que un astrónomo que funciona según los parámetros establecidos para el astrólogo, para el magoi de los tiempos antiguos, ¿no? Que es que básicamente me dedico a la adivinación en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? Al divino, ¿no? Mirar a Dios, ¿no? La búsqueda de Dios.